institucional del Colegio Adventista de Asunción. Así que queremos agradecerle a él por acompañarnos en este culto. Así que, Pastor Brian, bienvenido. Y aquí estamos los hermanos del distrito de Vistra del Leire para poder escuchar la palabra en esta noche. Sea usted bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Pastor Wetemil. Y buenas noches a todos. Un gusto de estar aquí con ustedes en la iglesia de Vista Alegre. Y un saludo también a todos los que nos están escuchando a través de Facebook. Ahí, como decía el Pastor Wetemil, pueden mandar sus saluditos y díganos desde dónde nos están viendo. Ahí Marco decía, ¿no? Desde Calama, desde el mar boliviano, ¿no? Amén. Algún día me gustaría conocer ese mar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una corta oración para comenzar con el tema, ¿sí? Inclinemos el rostro para orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por todas tus bendiciones, por el día que nos diste. Y Señor, en este momento, al abrir tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para comprender lo que tú dejaste revelado para nosotros. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que juntos busquemos en la Biblia el libro de Lucas. Sí, el libro de Lucas, el capítulo 18. Lucas, capítulo 18. El versículo 18, 19, 20 y 21. Del 18 hasta el 21. A ver, voy a pedir al primero que lo encuentre, si puede habilitar su micrófono y leerlo. Lucas 18. Elba, puede ser Elba. Sí. Del 18 hasta el 21. 18 hasta el 21. Cierto gobernante preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muchas gracias, Elba. Bueno, esta es la historia de un joven principal, dice aquí en este texto, ¿no? Pero nosotros sabemos que es el joven rico. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Ahí podemos ver el encuentro que hubo de este joven con Jesús. Él se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces vamos a analizar estas palabras, estas primeras palabras que se encuentran en este versículo. Este es el versículo. Un hombre principal le preguntó diciendo, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y claro, Jesús le dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Bueno, al analizar un poquito estas palabras, cuando cuando el hombre le dice, no, le preguntó, ¿saben esa palabrita preguntar? En griego es epesótesen, ¿ya? ¿Qué es un epesótesen? Es preguntar, pero solamente con el deseo de saber, no con el deseo de aprender, ¿ya? Ese énfasis tiene, epesótesen, con el deseo solamente de saber. No sé, ¿cómo les podría poner un ejemplo? Por ejemplo, el preguntar solamente con el deseo de saber sería algo así. En Bolivia, ¿ya? Cuando uno va a comprar algunas cosas, ¿no? Va al mercado. El mercado es muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí en Asunción, al mercado 4, ¿no? Es grande y se vende muchas cosas y económicas, ¿no? Cuando uno va mirando las cosas y uno pregunta, ¿no? Para saber nomás cuánto cuesta, ¿no? No para comprarlo, ¿no? Para saber, ¿no? ¿Cuánto está esto? Y la persona te atiende, ¿no? Cuesta tanto y así, así. En Bolivia, sí, es lo mismo, ¿no? Hay mercado y la gente pregunta. Pero los que venden no tienen mucha paciencia, como tal vez aquí en Asunción, ¿ya? Algunos no tienen paciencia y dicen así, si va a comprar, si no va a comprar, no pregunte, ¿no? Porque queremos aquí personas que pregunten, pero que van a comprar, ¿no? Entonces, algo así es lo que el joven rico estaba preguntando a Jesús, solamente para saber, no para aprender, ¿ya?
vuelvo a compartir la batalla. Entonces, el joven le preguntó, ¿no? El hombre le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Literalmente, en el griego dice algo así. Dice, ¿qué habiendo hecho yo, heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, para ir al cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si nosotros analizamos y leemos cuidadosamente, podemos decir que este joven, este hombre, no entendía muy bien cómo es el reino de los cielos, cómo uno va al reino de los cielos. No es lo que uno hace que te lleva al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? No es lo que uno hace. Pero el joven rico así lo veía. Por eso es que le preguntó, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que obrar? Entonces, porque la salvación no es por obras, ¿no? Pero él lo entendía así. Y Jesús le responde, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. En otras palabras, Jesús le estaba respondiendo, ¿tú reconoces que yo soy Dios? ¿Por qué me estás llamando bueno tú? Entonces, lo primero que tienes que hacer, estaba diciendo, es reconocer a Jesús como Dios, como que vino del cielo, nació como un ser humano para salvar a la humanidad. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo es, primero lo que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Se dan cuenta? Por eso, con esa pregunta le estaba diciendo eso. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Bueno, y Jesús le responde, ¿no? Los mandamientos sabes. No hablarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿saben qué? Los mandamientos sabes. Esa palabra saber en el griego es oidás, ¿ya? Oidás. ¿Qué significa oidás? No es solamente un saber teórico, ¿ya? De conocer, sino esta palabra involucra entender algo. Lo que le estaba diciendo Jesús es, ¿tú entiendes los mandamientos o solamente los conoces? ¿Tú entiendes los mandamientos? Y esa es una pregunta que nosotros también podemos hacernos a nosotros mismos. ¿Nosotros entendemos realmente los mandamientos o solamente los sabemos? Cuando era pequeño, yo trataba de memorizar los mandamientos, ¿ya? Uno por uno, ¿no? El primer mandamiento, el segundo, el tercero, hasta el 10º. Y claro, lo logré, ¿no? Lo memoricé, lo tenía de memoria. Pero pasando algunos días y años, se olvidó, ¿no? Me olvidé totalmente los mandamientos. Pero lo que Jesús les estaba preguntando no era de saber, sino de entender. Ahora sí sé, ¿no? Ahora, en una ocasión, un profesor en la facultad dijo así, aquel que sabe los 10 mandamientos de memoria y en orden, queda liberado de un examen que teníamos. Y claro, fueron pocos los que fueron liberados de ese examen, ¿no? Porque casi nadie sabía los 10 mandamientos y en orden. Si ahora yo preguntase a alguien que si sabe los 10 mandamientos de memoria y en orden, no sé si hay alguien, ¿no? Pero en esa ocasión yo tampoco no lo sabía, ¿no? Y ahí dije yo, tengo que saber los 10 mandamientos, ¿no? Soy adventista, ¿no? De nacimiento, de cuna, tengo que saber los 10 mandamientos y en orden, ¿no? Y ahí empecé a memorizar. Ahora sí, ¿no? Primero, para repasar, ¿no? El primer mandamiento dice, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y así, ¿no? El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento,
no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, el 10º, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿no? En resumen. Bueno, esos son los 10 mandamientos. Ahora, la pregunta que Jesús le hizo al joven rico era, ¿tú entiendes esos mandamientos? ¿Nosotros realmente entendemos esos mandamientos? Y bueno, el primer mandamiento que citó Jesús se encuentra en el versículo 20, no cometerás adulterio. Y Jesús mismo lo explicó antes, ¿no? Si nosotros buscamos Mateo, podemos buscar Mateo el capítulo 5, ¿sí? Mateo capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Voy a pedir a otro voluntario que nos lea estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Ahí está el señor Mesa. ¿Cómo dice, hermano? Ahora sí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Jesús le estaba preguntando eso al joven rico. Los mandamientos dicen, no adulterarás. ¿Y qué significa adulterar? No es solamente ser infiel físicamente a la pareja, sino tiene un sentido más profundo. Cualquier persona que ve a una mujer, en el caso de los hombres, ¿no? O a un hombre en el caso de una mujer, para codiciarlo, ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo al joven. Tú eres joven, ¿sabes? Todavía no te has casado, pero si tú ves a una mujer para codiciar, ya estás pecando. Así lo entienden los mandamientos, le estaba preguntando a Jesús. Y claro, la respuesta del joven rico, ¿cuál fue? Todo eso ya he guardado desde mi juventud. Pero no sé si realmente lo guardó. No se dan cuenta. Ahora, el otro mandamiento que citó fue, no matarás, no mates. ¿Y qué dijo Jesús al respecto de ese mandamiento? Si nosotros buscamos Mateo, el capítulo 5 también, el versículo 21 y 22, Jesús mismo explica, ¿no? ¿Qué significa ese mandamiento? A ver si hay otra persona que me pueda ayudar con estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. A ver, ¿quién lo tiene? La señora Elba. Muy bien, señora Elba. Ahí. Sí. Ahí está. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que te diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es el significado real de los 10 mandamientos? No solamente es quitarle el mandamiento, ¿no? No matarás. No es solamente quitarle la vida a alguien, sino ¿qué implica eso? De que si tú te enojas con tu hermano, ya estás cometiendo este pecado. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que enojarnos. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos, no? Si hay una pareja, el esposo se enoja con la esposa, o la esposa se enoja con el esposo por cosas simples, insignificantes. Nosotros no tenemos que guardar rencor, odio en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta? Los mandamientos tienen un significado más profundo de lo que solamente lo vemos en la letra. Implica más. Entonces, tenemos que entender los mandamientos. Y eso es lo que Jesús le estaba preguntando. Joven rico, ¿tú entiendes los mandamientos? ¿Y cuáles? Pues, no adulterarás, no matarás y todos los demás. Primeramente, Jesús comenzó con Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, ahora está hablando del prójimo. En realidad, los mandamientos tratan de amor. Si realmente amas al prójimo, si realmente amas a tu pareja, a tu hermano, pues no te vas ni a enojar. Vas a tratar o evitar enojarte. ¿Se dan cuenta?
¿Y cuántas veces nosotros ya nos enojamos, ¿no? Con nuestros hijos, los que tienen hijos, o con sus padres, los que tienen padres, o en la iglesia, ¿no? Porque cualquier cosita pequeña ya uno se enoja, o en la pareja, tantas veces que uno se enoja y hasta se pelea, ¿no? Entonces, el consejo bíblico es, trata de no enojarte, ¿no? Trata de no guardar rencor, odio en tu corazón. Eso te va a hacer mal. Bueno, el joven rico pensaba que guardaba todo eso. Claro, porque no entendía realmente de qué trataban los mandamientos, ¿no? Él pensaba y él le dijo a Jesús. Voy a volver a compartir la pantalla. Él dijo, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy fiel guardador de los 10 mandamientos. Yo guardo inclusive hasta el sábado. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido religioso. Nosotros podemos decir, ¿no? Yo siempre he sido adventista, yo he guardado todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué el joven rico tenía la inseguridad? ¿Por qué él estaba preguntando a Jesús cómo, si entendía realmente, si guardaba realmente? ¿Por qué estaba preguntando qué haré para heredar la vida eterna? Si yo guardo los 10 mandamientos, yo entiendo claramente en qué consiste la salvación. Tendría la seguridad de que voy a ir al cielo. Pero él no tenía la seguridad de que iba a ir al cielo. Por eso es que preguntó. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. La pregunta que le hizo Jesús fue muy interesante, ¿no? Lo que le pidió Jesús al joven rico. Dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Si el día de hoy, miércoles 28 de octubre de 2020, alguien te preguntase, ¿qué es tu todo? ¿Qué le responderías? Para el joven rico, su todo era su riqueza. Pero si yo le pregunto a Job, a ese personaje bíblico, ¿qué era su todo? Yo pienso que no me va a responder su riqueza, porque Job, si se acuerdan ustedes de la historia de Job, también era rico. Pero cuando Satanás le trató de quitar todo, Satanás se dio cuenta que su todo de Job no era la riqueza, su todo de Job era Dios. ¿Cuál es tu todo de ti? ¿Será que tu todo es Dios también así como el de Job? Que así sea. Así sea, amén, Mercedes, que así sea. Que nuestro todo sea Dios, para que cuando venga Satanás y nos quite algo, simplemente esperemos en Dios. No nos desesperemos, no nos frustremos, no suframos por eso. Como Job. Job perdió todo, entre comillas, pero su todo de Job era Dios, así que no perdió nada, él se mantuvo recto, fiel, y pasó la prueba. ¿Se dan cuenta? Pero su todo del joven rico no era Dios, eran sus posesiones. Y él se puso muy triste, La palabra griega que se muestra aquí es una tristeza profunda. Imagínense, ¿qué es lo que has perdido tú hasta el día de hoy que te ha puesto muy triste? Algo que yo he perdido en mi vida que me ha puesto muy triste fue perder a mi hermanita. Yo tenía una hermanita que tenía 10 años. A los 10 años ella falleció y me dolió mucho. Yo me puse muy triste. Claro, por un familiar, ¿no? No por las riquezas, ¿no? El joven rico en ese momento se imaginó, ¿no? Perder toda su riqueza, se entristeció tanto, ¿no? Amaba tanto las riquezas, no sé, que hasta se ponía triste, ¿no? Bueno, ¿y qué le respondió Jesús? Mire, vamos a ver. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿qué dijo Jesús? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que sería imposible o sería difícil? Jesús dijo que sería difícil, no imposible, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino del paraíso. Y claro, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo?
Claro, si es así, ¿quién va a ser salvo? Los hombres lo ven como imposible, ¿no? Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Nosotros muchas veces vemos a familiares que no son cristianos, están tal vez perdidos en el mundo, y nosotros oramos y pensamos, este nunca se va a convertir, nunca va a aceptar a Jesús como su Salvador, nunca va a tener el deseo de estudiar la Biblia. Lo que es imposible para los hombres, para nosotros, para Dios es posible. Si nosotros tenemos un sueño de hacer algo y lo vemos un sueño inalcanzable, imposible, pues para Dios es posible. Si nosotros tal vez estamos pasando por una situación difícil, que no vemos una salida, no vemos una puerta, pues para Dios es posible. No hay nada imposible para Dios. Claro, en algunas situaciones va a ser difícil, como Jesús nos dijo, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Para Dios todo es posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, lo que nosotros tenemos que confiar en Dios, que con Dios todo estará bien, con Dios todo será posible. Y eso lo dijo, y el joven rico lo escuchó. En otras palabras, el joven rico tal vez entendió, ¿no? Aunque yo deje la riqueza, voy a estar bien, no voy a perderlo todo. Pero él no, él no quiso, ¿no? Vio más grande la pérdida que a Dios. Era más grande su obstáculo que Dios. Entonces, que ningún problema, que ninguna prueba te desanime. Porque más grande que tu problema es nuestro Dios. Amén. 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 Bueno, después de que Jesús pasó esa situación con este encuentro que tuvo con este joven principal, ¿no? Un joven rico, él entró a la ciudad de Jericó y se encontró con otro personaje, ¿ya? Con otro personaje. Vamos a avanzar, a ver. Con otro personaje. Era un ciego, ¿ya? Era un ciego que se encontraba junto al camino, ¿ya? El versículo 36 del capítulo 18. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó. Aquí hay otra persona que pregunta, ¿no? El joven rico también preguntó. Pero ¿saben qué? A diferencia del joven rico, este ciego, cuando preguntó hizo algo diferente. Él utilizó este término, que es diferente al otro, ¿no? Este término se lo puede leer de esta manera. Epuntáneto, que significa preguntar, pero con el deseo de aprender. No solamente de saber, ¿no? Preguntar con el deseo de aprender, de estar dispuesto de hacer algo, no solamente de conocer. Él preguntó, ¿qué pasaba por allí? ¿Qué era aquello? Y claro, los que estaban ahí le dijeron que pasaba, ¿qué le dijeron? Jesús Nazareno. Entonces, él dio voces diciendo, ¿qué dijo este ciego? Jesús Nazareno, ten compasión de mí. ¿Qué dijo él? Él no dijo Jesús Nazareno. Él dijo Jesús, hijo de David. Ya yo me hice una pregunta al leer este texto. ¿Será que estaba, además de ciego, será que el ciego estaba sordo? Porque le dijeron que era Jesús de Nazaret. No le dijeron Jesús, hijo de David, está pasando por ahí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué este ciego dijo Jesús, hijo de David? Las referencias al término hijo de David hacen referencias al Mesías. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hace referencia al Mesías. Entonces, donde toda una multitud estaba viendo solamente a un hombre llamado Jesús o que venía de Nazaret, este ciego estaba viendo al Mesías. Y aquí yo quiero preguntarte algo. Cuando tú ves las historias de Jesús, cuando tú conociste a Jesús, ¿solamente conociste una historia? ¿Solamente conociste acerca de un hombre que estuvo en la antigüedad? ¿O cuando tú ves y lees las historias de Jesús, tú ves a tu Salvador y tú lo reconoces como tu Mesías? Este ciego, a pesar de estar ciego, veía más y veía mejor que las demás personas, porque él veía a su Salvador, él veía al Mesías. Y por eso él dijo, no, Jesús, hijo de David, Jesús, tú eres mi Salvador. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle a Jesús, Jesús, tú eres mi Salvador?
Los que están en el Facebook pueden escribir en el chat, Jesús, tú eres mi Salvador. Los que están aquí también por el Zoom pueden escribir en el chat, Jesús, tú eres mi Salvador. Yo te reconozco como mi Mesías. Amén. Amén. Solo que pasó algo interesante aquí. ¿Ya? Les voy a mostrar. Pasó algo interesante. Cuando él dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, los que iban delante, versículo 39, los que iban delante le reprendían, le retaban, para que callase. El término callarse aquí dice para que no hable más, para que esté totalmente silencio. Pero ¿saben qué pasó ahí? Él clamó mucho más, diciendo, Hijo de David, Mesías, mi Salvador, ten compasión de mí. Y aquí podemos aprender algo interesante. Cuando las situaciones se pongan difíciles, cuando estés atravesando una prueba muy grande, tal vez a nivel personal, tal vez a nivel familiar, o acerca de la salud o de la mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos? Tenemos que clamar más. No tenemos que desanimarnos. Eso es lo que tenemos que hacer más. Si estás pasando por una situación difícil, es hora de clamar más fuerte, con más energía, sin desanimarte. Eso es lo que hizo este ciego. ¿Se dan cuenta? Clamó mucho más. Jesús entonces atendió su petición. Así como Jesús atenderá tu petición cuando tú la hagas. Amén. Y mandó a Amén. traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó. Le preguntó es el mismo término que el joven rico utilizó, ¿no? Epesótesen, que significa ¿qué quieres? ¿No? Con el deseo de saber qué es lo que quiere. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado o salvado. ¿Cómo dice en tu traducción? En mi traducción dice, tu fe te ha salvado. ¿Y por qué dice te ha salvado? Aquí yo me puse a pensar, ¿por qué no mejor sería tu fe te ha sanado? Porque Jesús le estaba devolviendo la vista, ¿no? ¿Saben por qué? Porque al momento del ciego decir, Jesús hijo de David, estaba reconociendo a Jesús como tu Salvador. Y cuando Jesús salva, también sana. Cuando Jesús salva, también restaura. Cuando Jesús salva, la salvación de Jesús es completa. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús salva, también sana y restaura. Y el ciego pudo volver a Dios. Pudo volver a ver. Y alabó a Dios. Y la multitud alabó junto con él. Bueno, avanzando un poquito en la historia. En el capítulo 19, en el versículo 1, se cuenta la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, el versículo 1, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, otra persona rica, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona ahora? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, por dos problemas. La multitud y era pequeño de estatura. Pero ¿saben qué? En el versículo 3, esa palabra procurar, en el griego es esete, que significa buscar las maneras, hacer todo lo imposible para conocer a Jesús. Yo quiero preguntarte algo aquí esta noche. ¿Tú haces todo lo que está a tus manos para buscar a Dios cada día? Cada día abres su palabra de mañana y lo buscas en oración. Zaqueo tenía esa característica. Él hizo lo imposible. Él hizo lo que pudo hacer para buscar a Jesús. Aunque tuviese impedimentos, ¿no? Él no puso excusa. Cuando uno no está muy interesado, saca excusas, ¿no? Pero cuando está interesado, saca tiempo de donde no hay. Y es así. Entonces, esa característica buena tenía Zaqueo. Él no buscó eso. Es que no tengo tiempo, es que trabajo todo el día, es que estoy cansado, es que me levanto muy de mañana, tengo que... No. Él hizo lo imposible. Él procuró. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
de mañana. Cada día buscar a Jesús. Buscar porque lo necesitamos. Ese término, además de procurar, de buscar, significa que él necesitaba de Jesús. Ese término está indicando que él necesitaba de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos de Jesús? Todos nosotros necesitamos cada día de Jesús. Cada día de que el Espíritu Santo esté con nosotros para que transforme nuestro carácter. Pero para eso tenemos que buscarlo a Él. Amén. Y bueno, para terminar. Él tenía dos problemas. Él no se fijó en los problemas. Él buscó una solución. Se subió a un árbol sicómoro, ¿no? Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿no? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús le pidió a Zaqueo que vendiese o que diese la mitad de sus bienes a los pobres. No, no le pidió. Jesús no le pidió nada a Zaqueo. Porque él entendió que las cosas se hacen por amor. Las cosas se hacen por gozo. Él lo recibió a Jesús gozoso. ¿Cuántos de nosotros recibimos a Jesús? Recibimos sus mandamientos gozosos, con amor. ¿Cuántos de nosotros damos las ofrendas, damos el diezmo con alegría? Y no solamente por obligación. El joven rico hacía todo por obligación, porque tenía que hacerlo. Pero Zaqueo en ese momento recibió a Jesús gozoso. Este sábado tendremos, ¿no? El Impacto Esperanza, donde compramos libros misioneros. ¿Cuántos de nosotros compramos los libros misioneros por alegría, ¿no? Por compartir el mensaje, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, algunos, compramos el libro por obligación, ¿no? ¿Será que hay algunos? Espero que no, ¿no? Pero todos tenemos que hacerlo por alegría, por gozo, por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, voy a sacar algunas lecciones prácticas de estas tres historias rápidamente. ¿Está bien? En la historia de Zaqueo, o sea, en la historia del joven rico, podemos aprender de esta manera. Busca a Dios con el propósito de aprender, de poner en práctica lo que nosotros aprendemos. No solo de saber, ¿no? Teóricamente, ¿no? Otra cosa que puedo aprender con el joven rico, entender el por qué. Y no solo saber por qué. Yo tengo que hacer esto porque la iglesia dijo, no. ¿Por qué nosotros hacemos todo? ¿Por qué nosotros guardamos los 10 mandamientos? ¿Por qué el sábado tiene que ser así? Tenemos que entender el por qué y no solamente por qué de las cosas. Deja todo lo que te aparta de Dios. Si es la música, si es lo que tú ves, déjalo. Y por último, para Dios todo es posible. Todo esto puedo aprender con la historia del joven rico. Ahora, ¿qué puedo aprender con el ciego que estaba junto al camino? No te desanimes por las circunstancias. Mientras más difícil sea la situación, tienes que clamar más. Y acepta a Jesús como tu Salvador y serás sanado. Serás salvado. Y por último, con Zaqueo, no hay más grande impedimento que ti mismo. Haz todo lo que puedes hacer y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Zaqueo no podía callar a la gente y decirle, no, calle, no me digan así, yo no soy ladrón. No, él no podía callar. Pero Dios sí puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Corre para las cosas espirituales. Zaqueo, cuando vio a Jesús, corrió. ¿Cuántos de nosotros corremos, no? Cuando hay partido, vamos a jugar partido. Nos alistamos y corremos, ¿no? Ahora, vamos a una vigilia. Y ahí no queremos ir, ¿no? No corremos. Hay que correr para las cosas espirituales. Y sé una bendición para los demás.
da con generosidad. ¿Con cuál de estos personajes nos identificamos? ¿Quién quiere ser el joven rico? ¿Quién quisiese ser tal vez el ciego? ¿Quién quisiese ser tal vez Zaqueo? La verdad, cada una de estas historias nos enseñan algo grande. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Y necesitamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos en esta mañana entendieron el mensaje y quieren poner en práctica lo que nosotros sabemos? Y no solamente dejarlo en algo teórico. ¿Y cuántos de nosotros queremos tal vez confiar más en Dios? Tal vez nosotros dudamos, ¿no?, del grande poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos en esta mañana quieren poner sus oraciones, sus peticiones en las manos de Dios y confiar de todo corazón? Y si tú tienes, amén, ahí están levantando las manos. Y si tú tienes recursos para ayudar, hazlo con alegría, con gozo. Sé una bendición para los demás. Si es ese tu deseo, puedes levantar el dedito ahí en el Zoom, y los que están ahí por la transmisión de Facebook pueden decir: yo quiero ser transformado por Dios. Amén. Si ese es tu deseo, les invito a hacer una oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque nos alimenta, nos sustenta, nos instruye y nos corrige. Te pedimos, Dios, a hacer de ti nuestro todo. Te pedimos que nos ayudes a ser más como tú, a dar con generosidad, a ayudar a los demás y hacerlo todo con amor. Queremos ver, Padre, queremos ver con ojos espirituales y no ser ciegos. Te pido una bendición especial por todos los que están aquí presentes a través de la transmisión por Facebook y por el Zoom. Bendice sus vidas, prepáralos para tu segunda venida. Y si hay algo que impida eso, apártalo, Padre, y retíralo. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.